Aleluya, nos gozamos de estar en medio del pueblo de Dios, pueblo que ama a Dios, que busca a Dios. Siempre es es un privilegio, mejor dicho, poder recibir palabra de Dios para compartirla con su pueblo, y le pido al Señor que en esta tarde sea de esa forma. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque no nos has dejado ni desamparado. Gracias porque estamos aquí delante de tu presencia, Señor, por decisión personal, deliberadamente, Señor, con la intención, Señor, plena de oír tu voz, recibir lo tuyo, acomodar, Señor, aquello que estamos escuchando donde debe ser acomodado, Señor. Espíritu Santo, ministra tu palabra, envíala a través de tu siervo, auxíliame, ayúdame, que lo que yo no puedo decir lo digas tú, Señor, aleluya. Y que lo que tú has dado, Señor, sea sembrado en el corazón de tu pueblo para que pronto lleve muchas semillas, Señor. En el nombre de Jesús, aleluya. Amén, y amén, y amén. Saludamos también a los hermanos de Facebook y de los otros medios de comunicación por el cual ven ahorita mismo, o tal vez el día de mañana, otro día. Quiero recomendarle a los que están aquí en casa y a los que nos ven por los medios de comunicación que escuchen esta enseñanza más que una vez. Creo que conforme la he estado estudiando los últimos meses, se ha venido abriendo más y más y más, y poniendo a un lado lo que no es, pero recibiendo lo que es. Amén. Hace tiempo atrás, el Espíritu Santo me instó a que si quería saber, como por ejemplo, ¿no?, lo que está sucediendo en el plan de Dios ahora en la tierra, que fuera al origen, que fuera básicamente al libro de Génesis, más ampliamente ir y leer con la mira de encontrar algo que no había encontrado antes al inicio o al principio. Eso es lo que vamos a hacer en esta tarde. Vamos a ir a la raíz, vamos a ir al inicio, vamos a ir a Génesis, vamos a ver qué enseñanzas hay, que aunque pensemos que solo fue para al inicio y lo demás, es para ahora y va a ser para la iglesia hasta que el arrebatamiento venga y los otros eventos que van a venir. Amén. Lo que cantamos hace un momento atrás fue una invitación del salmista para con el pueblo de Dios de tributar al Señor. Y queremos darle un ejemplo de un tipo de tributo y entender lo que la palabra tributo significa y lo que conlleva, y también entrar en el tributo específico que queremos estudiar ahora, porque el tributar al Señor no es solo una cosa, una sola acción, es un conglomerado de actividades que voluntariamente hacemos, unas de ellas, y otras que es por guianza del Espíritu Santo, y otras es por la ley. Amén. Y también eso requiere clarificación, pero vamos a hacer lo mejor que podamos. Como por ejemplo en el Salmo 29 lo dice específicamente el salmista: tributar al Señor honra, gloria, poder y alabanza y honor. Amén. Y pues inmediatamente sabemos que eso por su mayoría involucra adoración y alabanza, sea en una forma corporal, en una reunión, o sea en lo personal, en nuestro tiempo devocional, en el tiempo que escojamos hacerlo. Eso es un tipo de tributo, es de darle al Señor lo debido a su nombre. Amén. Como por ejemplo el honor, el respeto a quien se debe, y eso es a Dios, es a nuestro Rey, pues darle a Él, atribuye a Él. All right? Eso es solo un ejemplo. Entremos a lo específico ahora dentro de lo que es tributo, que quiere decir dar. En la Biblia está claro, específicamente en la ley mosaica,
que Dios le da a Moisés para que Moisés tuviese, ya que el pueblo estaba dividido en cada una de sus tribus, cada porción dada a cada las tribus, a esta tribu, a esta tribu, a esta tribu. Esta tribu va a hacer esto, esta tribu va a hacer lo otro, y específicamente los levitas, ustedes van a ser los sacerdotes. Y quien estaba a la par del sacerdocio era Aarón, ¿verdad? Entonces, se necesitaba estructura, se necesitaba, ya no eran tribus, y eso es lo que Dios hace, de las 12 tribus hace una nación. Y eso no fue por casualidad, eso fue por plan divino de Dios. Y de esa manera iba a establecer, le iba a dar a Israel una entidad de nación, porque la tierra estaba llena de naciones. Amén. So, eso es algo extra. Entonces, tributo también tiene que ver con dar en relación a diezmar. Okay. Cuando está diciendo dar tributo al Señor, también quiere decir entrégale el 10% de tus ganancias. Vamos a ver un poquitito porque es muy extenso y estoy descontento conmigo mismo porque estoy predicando demasiado largo, pero si usted aguanta, pues yo con lo último que me queda se lo voy a dar. Le dije al pastor Martín, temo que va a ser un poco largo y pedido guianza al Espíritu sobre eso. So, tributo es dar también, amén. Es dar. Una cosa es dar honor, honra, gloria, lo acabamos de hacer. Algunos rendimos tributo al Señor trayendo los diezmos y las ofrendas y depositándolos, amén. Pero queremos colocar bien el diezmar. En primer lugar es dar el 10% de la ganancia recibida. So, como le dije, tenemos que escudriñar, tenemos que buscar en los orígenes específicos de algo para poder ver lo que ese algo, que esa enseñanza o esa práctica, qué significado tiene para el tiempo presente. Tenemos que ir a Abraham. Hemos estado estudiando a Abraham, su familia, su viaje, su crecimiento, su descendencia, el pacto y todo lo demás que ya hemos mencionado y se seguirá mencionando. Pero en el libro de Génesis, capítulo 12, no voy a estar dando tantos detalles de versos, y los que doy, escríbalos. Son demasiados versos y corté muchos por la cuestión de tiempo, pero encontramos en Génesis 12, relata que Jehová escoge a un varón llamado Abraham, y hace un pacto con él, y como ya sabemos, Abraham llega a ser el padre de la fe, un hombre que le creyó a Dios. Empezó con una fe muy mínima, fue aumentando su fe, hasta llegar a ser conocido como el padre de la fe en Jehová. Amén. Al continuar leyendo en Génesis capítulo 12, hágalo en su casa, que le voy a una invitación a que lo haga. Relata que Abraham practicaba el diezmar, como que fuese un de repente a que él está caminando, como decimos, ¿no? De repente tiene una experiencia gloriosa y entregó el diezmo, y luego sigue más adelante y dice que sobre la historia de Abraham, y ahí nos quedamos. Bueno, ¿y esto qué fue? ¿Fue magia? ¿Fue blanca o negra magia? ¿O what was that? ¿Qué fue eso? Y como no le entendemos que diezmar es más, y algunos cristianos hasta les choca oír la palabra diezmar, pero está en la Biblia, aunque le guste o no, se llama, su raíz de su práctica viene de tributar a Dios lo que le pertenece a Él y lo que es de Él, y le pertenece a Él, y ¿sabe por qué? Porque Él lo pidió. No me eche la culpa a mí, porque usted tiene que diezmar. Eso, encargue usted con Dios. Yo solo quiero compartirle. Es más, ya teníamos tiempos de no platicar, ¿verdad?, sobre diezmos y ofrendas. Me gusta el tema. Relata que Abraham practicaba el diezmar. Oiga esto, aún antes de la ley mosaica. ¿Okay? Lo practica. Ya cuando llegamos al capítulo 14 de Génesis, dice que Abraham en su jornada libera a su sobrino Lot, que usted ya sabe todo eso, y después de la batalla se le aparece un personaje, de esto era lo que le mencionaba, se le aparece un personaje en la Biblia
llamado Melquisedec. Aún ese nombre es rarísimo, raro, extraño. Es un personaje que tenemos que ir al libro de Hebreos en otra ocasión para examinarlo bien, y a otros libros de la Biblia donde se menciona en el Antiguo Testamento este personaje llamado Melquisedec, o por lo menos en figura. ¿Quién es? Who is this guy? Aparece en el cuadro de repente y Abraham tiene un encuentro con él. Acuérdense que Abraham tuvo diferentes encuentros con ángeles, con entidades angélicas, en sueños, en visiones, de muchas maneras, en muchas formas. En esta ocasión es un personaje que se le aparece llamado Melquisedec, y tenía una función. Lo identifican como rey y sacerdote. Eso quiere decir que tenía una función, era un rey, ¿ok? En la tierra. Esto no es en el cielo, esto es en la tierra. Y también tenía su función era de rey y de sacerdote. A donde hay un rey siempre hay un reino. Si alguien dice yo soy rey y usted le pregunta ¿dónde está tu reino? No, pues allá en el cielo. No, tú no eres rey porque no tienes reino. Las dos palabras se acompañan. Y dice también que era sacerdote, algo totalmente nuevo. Abraham no había tenido, que yo me acuerdo, o que haya leído antes, de que él había tenido un encuentro con un rey y sacerdote de Jehová. Por decirlo así, el nuevo Dios en la tierra, aunque no era nuevo. Amén, porque él creó la tierra, eso como va a ser nuevo. Pero en el sentido de que se acuerda de que dijimos de que Dios necesitaba un parlante, necesitaba alguien que propagara, yo conozco un Dios que ustedes no conocen, su nombre es Jehová, y ha estado escondido de los hombres y ahora se ha revelado a ustedes. ¿Quieren conocerlo? ¿Quieren que yo les platique? Y lo demás ya es historia. Estamos en el inicio aún todavía, volviendo a los orígenes, perdón. Dice que Abraham va y libera a su sobrino que estaba siendo reo. Y después de eso tiene un encuentro Abraham con Melquisedec, que era rey y sacerdote. Si en la tierra, mi manera de pensar, y no creo equivocarme, aunque es un misterio, no sé cómo, cuándo y cómo, qué tipo de diezmo o lo que sea, tengo ideas, pero algo bien interesante que se me vino a la mente es, y yo creo que es por la guianza del Espíritu Santo, que si en la tierra había un rey y sacerdote de este nivel, quiere decir que el reino de Jehová ya estaba establecido. You get that? How? You got take a big bite of that one. ¿Ok? No hemos oído absolutamente nada antes de esto, por lo menos yo no lo he leído, puede ser que esté ahí, de que Jehová ya tenía un reino en la tierra. Pero si tenía un rey y tenía un sacerdote, ¿para qué lo iba a tener? Si no es para que le diera una función. Y si había un reino, quiere decir que habían súbditos, o sea, ciudadanos de ese reino, quienes también pagaban diezmos. Estoy deduciendo sin temor a equivocarme. Aprendamos a deducir naturalmente, lógicamente, pero también en el espíritu, porque cabe. Amén. Y aparte de eso, si hay un reino, incluso el reino de Dios, que vamos a ver ahorita, tal vez como a las 6, 7 de la noche, que Cristo vino a enseñar sobre ese reino. Amén. Quiere decir de que había trabajadores, había servidores. En un reino hay servidores, guardianes, trabajadores, lo que sea. Amén. Y si era sacerdote, para con quién ejercía Melquisedec su sacerdocio, tenía que haber alguien. Me atrevo a decir que eran humanos, que todavía no eran conocidos, que no eran mencionados, o tal vez era en una dimensión celestial. Para eso se ha dicho, como le dije, lea Hebreos para encontrar un poquito más sobre Melquisedec, que se cree que es una figura de Jesucristo, rey y sacerdote, porque lo compara Hebreos. Oh boy. Melquisedec, como representante de Jehová, recibe los diezmos que Abraham le entrega. Esto era común, eso no fue, oh my God. A mí se me hace que Abraham ya como que sospechaba que había un sacerdote, que había un rey,
Y lo demás, cuando tiene un encuentro con Él, no le causa convulsiones, no le causa temor, no le causa miedo. Más bien quiere tener comunión con Él. Y sabe lo que tenía que hacer, le entrega el diezmo. El sacerdote no se sorprende tampoco cuando Abraham le está trayendo el diezmo, y si lo tomó y lo agarró. Los dos entendían lo que estaban haciendo. ¿Quién se los explicó? Jehová. Primeramente al rey sacerdote, y el rey sacerdote se lo explicó a Abraham. Abraham ya sabía esta no quiero decir práctica, pero pues por falta de palabras, si alguien tiene otra palabra que cabe mejor, déjeme saber. Amén, ya sabía, recibe por parte, como representante de Jehová, los diezmos que Abraham le entrega. ¿Quién le enseñó a Abraham? Algunos dicen, he leído algo sobre esto, es muy polémico, es un tema muy polémico. Yo creo que el diezmar es más polémico dentro de los círculos cristianos, que si se pierde, no se pierde la salvación. A veces lo dejo para ver si duerme, a ver si es salvo o no. Algunos dicen, no, fue de su propia voluntad que Él enseñó. ¿Qué cree usted? Que si nos lo dejan a nuestra propia voluntad, más bien miramos a ver cómo le quitamos los diezmos de que nos tiene para echar sobre nuestra bolsa y le convencemos, mejor dámelo a mí que estoy más necesitado que Jehová. Jehová tiene mucho pisto, Jehová tiene mucho dinero, Jehová mira los grandes edificios que le han construido a Él. Él no lo necesita. Dámelo a mí mejor, dice. Y como ignoramos sobre el tema, damos y lo entregamos como obra de justicia, entregándole el dinero que le pertenece a Jehová, a un ladrón que nos engañó, porque somos muy ignorantes en muchos de estos temas. Abraham fue enseñado entonces, según yo entiendo, por el mismo que le enseñó la adoración. ¿Se acuerda que estudiamos que Abraham era un adorador? Fue lo primero una de las primeras enseñanzas que le dieron. Cada lugar que iba, él plantaba eso. Pues que le enseñó sobre entregar el diezmo fue el mismo que le enseñó la adoración, y este fue el rey sacerdote. Llegamos a la conclusión, o quiero yo decirle a usted que podemos concluir, la Biblia lo deja ver, que Abraham conocía la doctrina de la fe en Jehová. Amén. Ya había tenido el encuentro con Él, ya había creído, ya estaba en su jornada hacia donde Dios lo quería llevar. Él estaba caminando en obediencia. Solo el que conoce la doctrina de la fe obedece a Jehová. También Abraham conocía la comunión, porque tiene comunión no solo con Jehová Dios a través de los sacrificios, sino que tenía comunión regular, yo diría, aunque solo lo encontramos una vez a Melquisedec en un encuentro. Él tenía comunión con este rey sacerdote de Jehová. Conocía sobre el diezmo porque lo practicó, lo entregó. Y oiga esto, entendía también y tenía revelación del sacrificio mesiánico, porque comparten pan y vino, lo que vamos a hacer usted y yo. ¿Y a dónde conoció todo eso? El rey sacerdote se lo enseñó. O sea que esto era importantísimo para conocer la base de la fe, que una vez que eventualmente Abraham iba a ser el padre de la fe. ¿Cómo es eso que le van a llamar el padre de la fe y no conoce los rudimentos bien claro sobre lo que es la fe? Dígame amén, pues, aunque sea. Anímeme, que ya se me está parando el gas. Se me está terminando el gas. Abraham creyó y practicó lo que le enseñaron. Punto. Okay, let's leave this guy alone now. Dejemos el inicio lejano para ver un principio más cercano. Y pero permítame un momento. Ok, Abraham conocía todas las doctrinas. Abraham creyó y practicó lo que le enseñaron. Él estaba practicando lo que le enseñaron. Amén. Nos vamos a mover un poquito más en el establecimiento de lo que
de lo que le mencionaba sobre el diezmo, ¿okay? Como un tributo. Dios eventualmente establece leyes a tu pueblo a través de Moisés. Ya se lo mencioné, lo que se conoce como la ley mosaica. ¿Okay? Y si usted quiere saber todas las leyes, lea los primeros 5 libros de la Biblia y ahí los va a hallar. All right. Le voy a dar un ejemplo donde ya Jehová, cuando le da las leyes, está incluido el diezmo. Solo el verso yo se lo leo, no lo busque. Usted escribe los números 27 del 30 al 34. El diezmo de la tierra y de su simiente. Es Jehová hablando dentro de la ley que le da a Moisés para que le dé a su pueblo. El diezmo de la tierra y de su simiente, como el fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel. Seguimos en números 18, 21 y 28. He aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos. Oiga, Dios no se queda con los diezmos, Él los da. ¿A quién? A sus servidores. ¿Para qué? Para que ellos lo manejen. Porque aquí es un reino que se está armando. Amén. Qué bueno que está al tanto de eso. El diezmo de la tierra y de su simiente con el fruto de los árboles, ya lo leí, ¿verdad? Números 18, 21 y 28. Números 18, 21 y 28. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel. ¿Quién los recibía? Leví. ¿Quiénes eran los levíes? Los sacerdotes, los que ejercían las funciones en el templo, en el tabernáculo. ¿Ok? Dice, ¿por qué es que se los van a dar a ellos? Dice, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo, así ofreceréis también vosotros, o sea, a los levitas. Y oiga lo que los levitas hacen con parte, con el diezmo de que ellos reciben, el diezmo del diezmo que ellos reciben. Este es otro que nos da pánico y terror. De paso se ha dicho, según unos escritores que leí, que no solo había un diezmo para Israel, sino que habían 2. ¿Qué le parece? Así dice, por el dinero, el diezmo se lo harás por su ministerio, cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo, así ofreceréis también vosotros, o sea, los levitas, ofrenda que recibas del pueblo. Daréis de ello la ofrenda a Jehová, al sacerdote Aarón. He escuchado a través de los años en algunos círculos cristianos que los pastores no deben de diezmar. Y le pregunté a alguien muy conocedor de la Biblia, mucho mayor que yo, que respeté mucho, bueno, ya falleció. Y le pregunté en una reunión de 1 a 1, ¿no? Le dije, él sabía que yo venía del trasfondo bautista. Y si alguien tiene los bautistas, son buenos diezmadores, hermano. También ustedes, pues, no se me enojen. Yo no he venido a pelear. He venido más bien a traer la paz entre 2 peleones aquí. Los que dicen que sí, los que dicen que no. Y los que, bueno. Me dijo, es que el pastor no debe diezmar. ¿Pero por qué? Está en la Biblia. No, es simple lógica. Y sí. Dice, es como sacar el diezmo de esta bolsa y metérselo a esta bolsa. Dije, oh, me hace sentido. Pero la Biblia, que bolsa y que nada. Jehová dice, dame el diezmo, es mío, yo lo quiero. Esto es para los pastores que no creen que el diezmo es para usted. Y de ese diezmo que los levitas recibían del pueblo de Israel, ellos tenían que sacar su diezmo y se lo daban a Aarón para el sustento de lo que Aarón hacía dentro del templo. ¿Se acuerdan de Aarón, el hermano de Moisés? All right. Le voy a intervenir esto ahorita que ni lo tenía por en el pensamiento. Los trabajadores de Jehová, Dios les paga. Califiquémoslo un poquito más. Los genuinos servidores en el templo de Jehová, Él les paga. Y ahorita le voy a dar la Biblia, no, un bibliazo, pero si no le voy a dar más. Note usted que el diezmo se daba con propósitos específicos. No se da dinero solo por dar dinero. Tiene propósitos específicos. Bajo la ley, oiga esto, descubrí que bajo la ley el diezmo quedó como obligación moral.
¿Por qué obligación moral? ¿Por qué no como mandato? ¿Por qué no como orden? Incluso me sorprendí cuando lo leí y lo busqué en muchos lugares que yo pensaba que iba a encontrar y no lo encontré. Jehová no castiga a nadie porque no da su diezmo. Le diga, no, señora, eso no me gusta. I'm just kidding, sigan sonriendo. No, no lo encontré. No hay ningún lugar donde el tema del diezmo se habla que dice que Jehová le va a cortar la cabeza a los súbditos de su reino que no diezman. No aparece. Y dije, bueno, Señor, tú sabrás. Hasta ahorita tú y yo vamos bien, así que los demás they have to fend for themselves. So, el diezmo se daba con propósitos específicos. Y bajo la ley, aquí estamos, bajo la ley, el diezmo quedó como obligación moral. Una obligación moral está hablando de hacer lo correcto, hacer lo correcto que debía ser practicado. ¿Por qué no cometemos adulterio? Porque la Biblia dice que es inmoral. ¿Me entiende? Eso es inmoral, no en el sentido, como le dijera, carnal, como la inmoralidad, pero sí es inmoralidad el no entregar el diezmo, porque es lo correcto hacer. It's the logical thing, it's the correct thing to do. Es una buena moral. El que diezma fielmente al Señor, y no solo diezma, sino que da todas sus ofrendas también, es alguien que está operando en la moralidad de Dios, sin que lo andemos puyando con el alfolín y que le andemos mandándole cara. Yo así decía al principio, algunos se acordarán. Hermanos, estamos muriendo, no comemos, por favor, de su diezmo. Lágrimas, con lágrimas se llama el sobre. Le cuento que todo lo que humanamente hice nunca funcionó. A tal grado hasta que me llevó el Señor y me dijo, ¿por qué dejas de pedirle? Mejor pon ahí, dale la enseñanza del diezmo, las ofrendas, pon una cubeta ahí y olvídate. And I don't know how many years we've been doing this. No sé cuántos años empezamos con eso, pero hasta ahora Jehová no nos ha abandonado. Perdón. Como 30 años. Hay hermanos que se sorprenden cuando vienen aquí y los demás, no porque quieren dar, sino por curiosos y por metidos. Bueno, ¿y aquí por qué no recogen ofrenda? Ustedes no creen en el diezmo. Me gusta esta congregación. No, sí. Sí, oh boy, these guys are quick. Listos. Nosotros los latinos somos no listos, listos. All right, eso es lo correcto hacer. Terminando el tema del diezmo que hemos mencionado en el Antiguo Testamento, llegamos al libro de Malaquías, capítulo número 3. A ningún evangélico le gusta este capítulo. En Malaquías leemos la última reprimenda de Jehová hacia Israel en relación al diezmo, que no los castigaba ni nada, pero siempre les recordaba cuando se salían. Not today. Solo le da la última reprimenda en Malaquías capítulo 3 y dice, ¿robará el hombre a Dios? Yo nunca había tenido claridad completa de este versículo, pero sé lo que es robar y sé que se está robando y de quién se lo está robando y quién es el ladrón. ¿Ok? ¿Robará el hombre a Dios? Vosotros me estáis robando. ¿Y en qué te robamos, Señor? Nosotros somos buena gente, Señor. Ustedes me roban en los diezmos y en las ofrendas, o sea, el tributo que me pertenece a mí. De eso no lo estás haciendo. No estás cumpliendo con la obligación moral. No es una ley, porque toda ley trae castigo. Fíjese que el diezmar no trae castigo, por eso yo no lo considero como ley. Pero sí es una obligación moral. It's the proper and the correct thing to do. Pagamos impuestos a este país por todos lados y hasta por un palito que compramos hay que pagar tax para todo. Eso es un tributo al gobierno. Y si usted no lo paga, mire a ver, porque es una ley.
Entonces, si quiere, de acuerdo como usted proponga, envíenos un cheque al gobierno. Oye, no sé si van a entender, hermano. Quiero darle so many examples, tantos ejemplos y todo, que más me atraso y usted ya se quiere ir, pero aquí lo tengo por ley sentado. Oiga esto, lo último sobre los diezmos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué es que Dios dice me está robando el diezmo? Porque en la mente de Dios, retener el diezmo indebidamente es como robarle a Dios. Retenerle el diezmo a Dios indebidamente es una inmoralidad, no carnal. Estamos haciendo algo indebido, incorrecto, que Dios no lo condona, Dios no lo aprueba. Por eso le está diciendo, ustedes me roban. Concluyamos en el Antiguo Testamento, movámonos al Nuevo Testamento. Aparece Jesucristo en el cuadro, en la escena del mundo, y comienza a predicar. Y una de las primeras, acuérdense que Cristo Jesús, y lo voy a mencionar algunas veces, Cristo Jesús, las primeras palabras que salen de su boca cuando comienza a predicar es is this open or closed? Did you say it was open? Still need for you to open it. Lo primero que sale de su boca al predicar después de su preparación Jesucristo dijo, acercados, algo así, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios está aquí. It's within reach. Está cerca, puedes alcanzarlo. Es lo primero. Además, Cristo Jesús enseñó, a mi manera de ver y lo que conozco, Jesucristo predicó muy poquito sobre la iglesia. Todo su ministerio fue sobre el reino, una continuidad del reino que Dios estaba estableciendo a través desde Abraham, David, podemos seguirnos brincando hasta establecer lo que es ahora el reino de Israel. Es fantástico. Si usted quiere saber cómo Israel vino a ser Israel y los árabes están como están en esa región, fascinante lo que Dios ha usado. Otras naciones inconversas, malignas, ayudando al pueblo de Dios. It's great history. So inicia su ministerio. Y una de las primeras cosas que les menciona a los líderes de los que practicaban la ley, eran celosos de la ley, fariseos, saduceos y celotes, no elotes, celotes. Eran porque eran muy celosos de la ley. Lo primero que les dice es sobre su condición en relación al diezmo. Son las primeras cosas que él señala a los líderes judíos, legalistas de la ley. ¿Dónde está eso, pastor, que nunca lo he leído? Se lo voy a dar, anótelo, escríbalo, léalo en su casa, Mateo 23. Descubrimos este verso con el pastor Martín haciendo ciertos comentarios que estábamos haciendo sobre algo que se nos prendió cuando leímos esa parte. Oigan lo que le dice Cristo Jesús. No les habló de su salvación, no les habló de nada, les habló de los diezmos. Si es lo primero que les habla, debe ser muy importante. Mateo 23, hay de vosotros escribas, fariseos y hipócritas. Ahí está, Jesucristo me dice, son unos hipócritas. Pastor, no use ese término para hablar de la gente. Correcto, no somos Jesucristo, pero ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, pagáis el diezmo de la menta y del eneldo del comino y habéis descuidado lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin descuidar lo otro. ¿Cuál otro? Los que ya estaban practicando los diezmos. Los judíos, toda la nación judía ya había practicado los diezmos antes que Jesús viniera a la tierra. Pues, ¿está conmigo? Esto no era nada nuevo para ellos, una nueva revelación, el diezmo, no. Y les habla de esta forma y les dice lo que son, porque ellos ya conocían esta ley, esta obligación moral desde Moisés.
a los líderes. Y luego al finalizar el próximo verso, solo se lo menciono, Mateo 23, 24, les dice guías ciegos. Practicaban muy bien el entregar el diezmo. Pero ¿de dónde, supongo yo, de dónde sacarían ese dinero para dar el diezmo? Explotando a los demás, robándoles el dinero. Cumplían el diezmar del fruto. Eneldo, comino, son especies. Todo eso está, como le dije, en los primeros 5 libros de la Biblia. Ahí lo va a encontrar poco a poco: Deuteronomio, Éxodo, la ley mosaica y todo lo demás. Pero descuidaban algo más importante que el diezmo. El Señor está poniendo un balance aquí y les está sacando a luz. Estás cumpliendo con tu diezmo bajo la ley. All right, está bueno, síguelo haciendo. Pero dice, ¿qué de tus obras? ¿Qué de tus frutos? No estás practicando la moralidad, o sea, lo correcto de la ley. La ley corrige, hermano. La ley es una vara de corrección. Dejémoslo hasta ahí. El diezmar es parte de la ley. Para mí, hubiera sido una buena oportunidad para Jesús decirles, y como ustedes le están dando más importancia a los diezmos que a la justicia, el amor, la misericordia y la fe, les voy a quitar el cargo o la obligación moral de que tengan que diezmar. ¿No cree usted que sería una buena oportunidad de hacerlo? Pero no lo hace, lo deja vigente. Guárdese eso para que lo mastique cuando esté más gozoso. Yo me pregunté el otro día, y no sé si lo mencionamos contigo, hijo, sobre esto. ¿Por qué Jesús no enseñó sobre el diezmo? Si alguien tenía autoridad sobre autoridad de enseñar, o eso no es, fue Jesús. No toque el tema. Porque era más importante que los judíos conocieran sobre la estructura de su reino, porque no la habían entendido para nada. Ya eran una nación, pero ¿cómo se encontraban, por decirlo así, políticamente? Esclavos. Una raza que sea una nación o que sea un pueblo que esté bajo esclavitud. They are failure. Son esclavos, sirvientes. Oh boy. La pregunta es, ¿por qué Jesús no enseñó sobre el diezmo? Porque los judíos ya tenían maestros que les enseñaban la ley de Moisés. Pablo tuvo uno de los excelentes maestros. Si alguien practicaba el diezmo, ahora déjenme, mejor párame ahorita para no brincarme a Jesús y mejor ir con Pablo. Let's do that. Los judíos practicaban el diezmo antes de Jesús. Cuando Jesús les habla a ustedes el diezmo y todo, no quedaron, ¿qué es eso, Señor, del diezmo que nos hablas? Que hay que darte tributo. They knew about it already. Jesús no enseñó sobre el diezmo porque ya sabían. Lo que él estaba interesado en enseñarle es a los judíos, a los líderes torcidos que andaban muy celosos de la ley, pero sin frutos del Espíritu, por decirlo así. Y quería traerles orden. Es más, Jesucristo, aunque la Biblia dice a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, algunos sí lo recibieron, pero por su mayoría no lo recibieron, pero todos lo oyeron. Y si usted escucha todas las enseñanzas, por su mayoría la enseñanza de Jesucristo era únicamente para judíos. Por eso les hablaron en parábolas, para que los judíos entendieran, si es que tenían el Espíritu, y los gentiles no entendieran. Y a veces lo usaba a la inversa, ¿ok?
No quiero que pelee conmigo después del culto. No, pastor, pero. All right. So, Jesús enseñó sobre principios de estructura del reino. Eso, el rey viene a establecer su reino. Lo primero que predica y enseña es: el reino está aquí. Porque el rey, donde está el rey, ahí está el reino. Where the king is, the kingdom is there. His dominion, his area of dominion. Su lugar de dominio está ahí también. Donde va el rey. Cuando el rey de España viene si es que todavía hay rey, donde sea, que venga el rey de España a los Estados Unidos. ¿Dónde está el reino del rey de España cuando viene a los Estados Unidos? Allá en Europa, sí, es el establecido. Pero donde él está, ahí está su reino. Con Jesús es igual. Él estaba interesado de que los judíos aprendieran no tanto sobre el diezmo, porque les dice: eso no es tan importante, pero es bueno, sigan haciendo, es moralidad divina. No sé ni cómo más mencionárselo, pero sigamos, porque si no va a venir el Señor y todavía no termino de predicar. Ok, Jesús muy poco enseñó sobre la iglesia. ¿Se fija en eso? Ahorita vamos a ver por qué. ¿Sabe por qué? Ahora, él dijo: yo edificaré mi iglesia. Bueno, si él dijo que le iba a edificar, no dijo que él personalmente la iba a edificar. Su tarea era otra. Su finalidad de su vida, de su corta vida, era otra: morir clavado en una cruz por toda la humanidad, incluyendo a los judíos. El Espíritu Santo a estas alturas escoge a un hombre llamado Saulo, quien le da los tratos que le da y todo lo demás. Le cambia su nombre a Pablo y le da la instrucción. ¿Dónde tiene usted prueba de eso, pastor? Deje de decirle esto. Fue el Espíritu Santo escoge a Pablo para enseñar sobre los estatutos, principios, estructuras de la iglesia gentil. La gentilidad no sabía nada de diezmar. Totalmente una mentalidad distinta, costumbres distintas, deidades distintas, comida distinta, una moralidad distinta. Pero viene el Señor, el Espíritu Santo, y escoge a Pablo, a Saulo, así se llamaba, y lo comienza a tratar y luego le da la tarea. Y él mismo lo dice. ¿Cuál fue su tarea? Ahorita quiero leerlo. Le enseña los estatutos, principios y estructura de la iglesia gentil para corregir, enseñar y para traer revelación. Primera de Corintios 3, 10. La primera parte, no vamos a leer todo el verso. Primera de Corintios 3, 10b. Primera de Corintios 3, 10b. Conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿El fundamento de qué? Del evangelio. El fundamento del evangelio es Cristo Jesús. No hay otro fundamento. Él le pone el fundamento de la estructura, las bases. Estas son las bases de la iglesia. No me acuerdo en qué libro de Nuevo Testamento donde están los rudimentos, que habla sobre los rudimentos. Ok, conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento de la iglesia. ¿Qué es esto de acuerdo a la gracia que me ha sido dada? ¿Cuál gracia? Gracia es favor de Dios. Específicamente para los gentiles. Pablo muy poco les predicó. Tuvo encuentro con los judíos. Sí lo hizo, ¿no? Fue a la iglesia de Jerusalén. Eran judíos. No estoy debatiendo, ese no es el punto. Pero ampliamente y más específico, su tarea fue para con los gentiles. Él lo dice en otros versos. Mire lo que Pablo, en una de las enseñanzas que él hace sobre el dar, sobre tributar al rey. 1 Corintios 16, versículo 1 al 3. 1 Corintios 16, del 1 al 3. 1 Corintios 16, versículo 1 al 3. En cuanto a la ofrenda para los santos, o sea, para los congregantes, aquí está mencionando ofrendas. Esa palabra ofrenda los gentiles la entendían un poquito más. Porque la iglesia evangélica, la iglesia cristiana en el mundo entero no es la única que ha recogido o que recoge ofrendas para los necesitados. Los musulmanes tienen un sistema de que sus congregantes de ciertas mezquitas
no sé si es una vez al año que recogen dinero para los pobres. Esto no era nada nuevo para los gentiles. Ofrendas, diezmos sí era. En cuanto a las ofrendas para los santos, o sea, congregantes, haced también de la misma manera que le ordené a la iglesia de Galacia. Entonces Pablo le estaba dando órdenes a la iglesia de Corinto, gentiles. Lo había hecho a la iglesia de Galacia, gentiles. ¿Qué es lo que debían hacer? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo por cuanto yo llegue. Mandaré la ofrenda a Jerusalén. Era una ofrenda para los de Jerusalén. Los gentiles recogiendo ofrenda para los judíos. Eso está cambiando el cuadro. ¿Lo ve, hermano? Cómo Dios por el Espíritu le está cambiando en la mentalidad de los judíos esa práctica que ellos, en vez de dar ellos, porque siempre han sido muy dadivosos, ahora ellos estaban recibiendo de quienes habían ayudado a los gentiles. Pablo lo está poniendo como estructura de la iglesia, como práctica. Recojan ofrenda y por favor no esperen hasta que yo llegue y luego la colecten la ofrenda enfrente de mí y todo. Haz bochornoso, man, don't do that. Hágalo en su casa. ¿Le puedo decir algo a algunos 2 o 3 de ustedes? Al cabo no me pueden despedir porque ya me despedí. Cuando llene su sobre de ofrendas, ponga su nombre. Es que no quiero que mi mano izquierda sepa lo que la derecha está haciendo. Super spiritual. Y ni entiende ni papa de qué se refiere eso. Ni yo tampoco. ¿Dónde andábamos? Allá por Corintios. Este tipo de ofrenda que Pablo está hablando, Dios la instituyó en la ley mosaica. Es un reflejo. Si alguien conocía la ley mosaica, ¿verdad que era Pablo? Usted sabe quién era Pablo antes de venir a los pies de Cristo, ¿no? Yo también tengo más calor que usted, no se preocupe. Esta ofrenda es un reflejo de la ofrenda para los pobres que Israel recogía a través del año particular que era, para luego enviarla a los hermanos de diferentes tribus que tenían necesidad o familias que tenían necesidad. Eso no era nada nuevo. Pablo lo toma, una ley del Antiguo Testamento, y la introduce como una ofrenda para los necesitados. Porque la iglesia no sabía nada. ¿Se acuerda cómo ellos? Hoy celebramos a Santa Cena, ¿verdad? Hoy. Pablo tiene que corregir una gran corrección que tuvo que hacer. Que ellos celebraban como antes. Comida, esto, lo otro, alcohol y... Hello. Tuvo que dar esa clase de instrucción Moisés cuando él introdujo la cena del Señor para salir de Egipto, sobre ese tipo de prácticas. No, porque no lo estaban haciendo. Los cristianos nuevecitos de la iglesia tienen que ser instruidos. No, leave your liquor at home. Deja tu licor en tu casa. No sean buitres, coman primero en su casa. Aquí se vienen a devorar todos los demás y los pobres se quedan sin comer. Ustedes, los buitres. All right, you don't like that, huh? Este tipo de ofrenda Dios la instituyó en la ley mosaica como obligatoria para los judíos. ¿Es justo hacerlo? ¿Es justo hacerlo, hermano? ¿Es lo correcto? De recoger una ofrenda, que la iglesia que aquí recogamos una iglesia para los necesitados de aquí, incluso otro lugar, es lo correcto hacer. It's morally right. Y a Dios le place. Interesante que recoger ofrenda para los hermanos en Jerusalén, Pablo le llama servicio a los santos. As a ministry, es un ministerio, es un servicio que le estamos dando. Cuando usted lee
el Nuevo Testamento y otras enseñanzas del apóstol Pablo, encuentra que esta misma práctica la había enseñado a la iglesia de Galacia y a la iglesia de Roma la enseñó como una obligación. Acuérdense que había diferentes iglesias en diferentes áreas. Él las iba a visitar todas, las que él fundó anyway, y les daba este tipo de instrucción. Oh, here we go. Dígale a su vecino, esto se está poniendo bueno, aunque no lo crea. 2 Corintios 9:6, 2 Corintios 9:6. El que siembra escasamente cosechará escasamente, y el que siembra generosamente también cosechará. Aquí no está enseñando sobre el diezmo, sino sobre la recompensa del dar abundantemente o escasamente. Punto. That's it. Si usted da, usted va a recibir. Si usted es codo, el codo se le va a pasar a la mano. Para que todos vean que usted es codo. That's a good one. That just came down right now. 2 Corintios 9:7. ¿Se fijan ustedes que esto es todas las iglesias gentiles? Corintios, Gálatas, Roma, Efesios. A cada iglesia les da diferente instrucción. Está poniendo fundamento de la iglesia. 2 Corintios 9:7. Cada uno de ¿qué? Diezmo, no, ofrenda. Como propuso en su mente, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí está enseñando sobre la fuente del dar, la voluntad humana. Y aquí hay muchísimo que decir, solo voy a decir una frase, porque si no me voy a quedar predicando solo. La fuente de cuánto dar y cuánto debo de dar, pastor. El diezmo no hay problema, porque el diezmo es 10. Usted ya sabe, de que está chiquito le hemos enseñado a sus hijas, diezmar 10%. Pero el ofrendar, ¿cuánto debo ofrendar? Pablo da esta instrucción a los congregantes de la iglesia que tenían ese problema. La fuente del dar es la voluntad humana. Ahora, esto, por lo menos para mí, esto funcionará correctamente si la voluntad humana ha sido realmente entregada al Espíritu Santo. Porque si no dice, yo no propongo dar nada, y Dios no le va a hacer nada. Pero usted sabe que es un inmoral, porque no está haciendo lo correcto. Yo los he visto en otras congregaciones que he ido a predicar. Cuando recogen la ofrenda regular o lo que sea para las necesidades, hay hermanos que le hacen para que todos lo vean. Está buscando. Ay, que después de ver la escena, digamos, dejó la cartera en la casa. Practica lo mismo cuando va a los restaurantes con el resto de la familia. Yo se lo garantizo, yo lo he visto en múltiples ocasiones. Vamos a comer, mi chava, vamos a comer. Este hermanito siempre, dejé mi cartera allá. Dije, yo voy a investigarle a ver cómo diezma. Igual. No es de usted, así que deje de verme de esa manera. All right, I have to finish this. Primera Timoteo 5, 17, 18. Primera Timoteo 5, 17, 18. Los ancianos, o sea, los pastores. Ancianos pastores, así se llamaban en el tiempo. Pablo establecía ancianos pastores en cada de las iglesias que él fundaba. Les daba la instrucción, le ponía el fundamento, ponía ancianos pastores y les dice, ahí la vemos. En 3, 4 años ahí vengo a visitarles otra vez. Si se iba a otra región, abrieron más iglesias. Ese es el apostolado, parte del ministerio apostólico. Primera Timoteo 5, 17, 18. Los ancianos, o sea, los pastores que gobiernen bien, se han tenido. Oiga, esto es instrucción. Los ancianos, o sea, los pastores que gobiernen bien, se han tenido por digno doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. La escritura dice, no pongas bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Bueno, ¿y a dónde va a salir salario si nadie diezma? No, si esto es una trabazón aquí, hermano. ¿De dónde vamos a sacar como congregación para comprar un edificio que sea del ministerio como expansión del reino? De lo que el pueblo da. Eso es lógico, eso es normal. Pastor, ¿y por qué no compran un mejor aire acondicionado? ¿Y usted cuánto da diezmo? No, fíjense, pastor, yo no creo en eso.
Yo tampoco creo en andar comprando cosas y endeudarse solo para que usted, que no da nada, venga a sentarse bien refresco. No. El apóstol Pablo aquí en 1 Timoteo 5, 17, 18 alude a usar el juicio humano. Usen la cabeza, usen el juicio humano. Ustedes le dan de comer al buey cuando está trabajando, ¿no? O lo dejan morirse de hambre para que se muera y luego ya no tengan buey y no sean lentos. Eso no es el apóstol Pablo, es Carlos Biden. Es lógico. Un empleador sabe de que cuando emplea a alguien le va a tener que pagar y le va a tener que pagar bien, si no se le va para otro lugar. Es lógica, eso es que pues, yo no lo veo como espiritual. No es. Pablo está diciendo, yo como apóstol les estoy diciendo que páguenle. No, lo está diciendo en una forma lógica que hace sentido espiritual, porque de qué van a comer los líderes si queremos que se dediquen al ministerio completamente. Pastor, ¿y usted por qué no visita hace años atrás? ¿Por qué no visita a los enfermos y todo lo demás? Porque no tengo tiempo, hermana. Yo estoy casado, tengo una bella esposa, tenemos 3 hijos, acabo de comprar casa. Yo tengo que trabajar, no tengo tiempo. A duras penas puedo llegar a los cultos. Y ella me dice que no podía llegar. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan, hermana Angelita, que tenía que invitar a otro que viniera porque yo estaba trabajando en la marqueta y me gustaba trabajar el domingo más allá porque me pagaban más. Oiga esto, me pagaban más allá que lo que me pagaba la iglesia. Pablo alude al usar juicio humano para juzgar sobre los pagos de los servidores. Concluye el juicio humano y la ley de Dios dice: es justo pagar a quien trabaja del ministerio. El pagar a los servidores, lo que Pablo está hablando aquí, pagar a los servidores, es un reflejo del pago que se les daba a los levitas en el Antiguo Testamento. El hombre conocía su Antiguo Testamento. Para ponerle estructura a la iglesia, el apóstol Pablo no inventó, él tomó la base del reino de Dios para estructurar la iglesia, que todavía sigue viva, aunque cojeando como sea, pero sigue viva y seguimos corriendo la carrera. Good foundation. All right, rápidamente, fíjese que ya estoy terminando. ¿Y qué pasó? Yo quería tener más, pero ¿cuál es la intención del diezmar entonces? What's the intention of giving tithe? ¿O cuál es el propósito? Es usar un sistema de ingreso económico para sustento completo del ministerio. Punto. Esto es lógico. Qué bonito lugar tienen aquí ustedes, pastor. Qué bonitos aparatos tienen. Hay que pagar por este lugar. No solo hay que pagarle a los pastores, hay que pagar a los servidores, hay que pagar este local. Y otra vez, hermanos super listos pensadores del milenio, no sé cuál. Y si se paga tanto, así pagan ustedes, pastor, por ese edificio. Sí, hermano, mire, ¿por qué no nos vamos debajo de un árbol allá en la Shirley y no sé cuánto? Si a duras penas llegaba una vez al año a las reuniones con aire acondicionado y que se le regalaban tamales después del culto, ¿usted cree que iba a ir a sentarse en el piso? Y si no llevábamos sillas, ¿y por qué no trajeron sillas para sentarme aquí? No sé qué. You can't win with these people. Hay cristianos, mire, voy a ver para allá. Le voy a hablar a la guitarra. Hay cristianos de guitarra que sea como sea, que Dios se la ponga, nunca van a encauzarse dentro de los planes de Dios. Ok, see you later. Y algo tremendo es, ¿cómo cree usted que las naciones, aún esta nación, se formó, se fundó, se levantó y son las naciones que son ahorita? Porque optaron un sistema de cobrar impuestos. No nos gustan, pero ¿cómo cree usted que va a desarrollarse un reino, una nación? Tienen tributos, tax, ingreso. All right, porque algunos de ustedes no lo saben. Traer tributo monetario al rey, ¿qué es? ¿O cómo funciona? Se entrega a la iglesia para que los líderes la reciban a nombre del rey y lo usen para sostén y expansión de su reino. Esto es sencillo. Tráigalo
póngalo ahí. Ahora hasta un gran rótulo le pusieron para que no lo vaya a depositar allá en el baño. No, yo no diezmo, yo no sé dónde la ponen. Es más, oiga, ¿y quién agarra estos sobres después de la reunión? Oiga estos datos que encontré. El diezmar es mencionado 6 veces en el Nuevo Testamento, pero ni una vez para sugerir que no es requerido de la iglesia. Quiero hacerle una invitación antes de terminar. Lea las cartas paulinas, las cartas de Pablo, sobre el tema del diezmar. Y yo le declaro esto, en el nombre de Jesús, por lo que lo he experimentado. Cuando usted hace eso con una buena conciencia, tranquilo y en paz, sin prejuicios, yo le declaro, usted va a oír la voz suave del ayo de la ley mosaica para la iglesia de hoy. Y entonces cuando oigamos la voz suave del ayo, el ayo es la ley es un ayo, o sea, es como un bastón, es como una ayuda, es un guía, nos ayuda. Pablo dijo, yo no supiera nada del pecado si la ley no me dirigió al pecado, y me platicó que era pecado. La ley tiene su lugar, pero le voy a mostrar una falla de las leyes que mi esposa y yo experimentamos para nuestro beneficio. Cuando descubrimos entonces el ayo de la ley, vamos a operar en justicia, misericordia, fe, sin dejar de darle al rey tributo completo. Es más, hermano, lo vi esta mañana en algo que ni se relacionaba a esto. Un ministro durante recogía los diezmos y sus ofrendas en su congregación. Él dijo, ¿sabe qué? ¿Quiere usted solucionar el problema que usted tiene? Dice, pues yo no lo tengo. Que usted tiene sobre el diezmar, no diezmar, que ofrendas y que no ofrendas, que para acá, que aquí, que así no, que aquí, que esa cantidad. Y es un dilema cada domingo que le dan cheque o cada fin. Hay cristianos que tienen un shock emocional con el dinero. ¿Cuánto van a dar? Acepte esto que es una realidad. Todo lo que usted y yo tenemos es de Dios anyway. Así es. Él me lo dio. Señor, de todo lo que tú me has dado, de lo que tú me has dado, te damos. So we're just giving back. It's not even yours. Nada más dice este predicador, Dios nos permite usar su dinero. That's all. Se solucionaría el problema ese. Muchos lo pueden solucionar diciendo, todo le pertenece a Dios. Ya se le va a quitar todo ese pleito interno que tiene. Yo quiero darle una conclusión a esto. Mencionando 2 cosas rápidas. El diezmar como tributo es una buena práctica, usado antes de la ley mosaica. ¿Se acuerda de Abraham? Es lógica y es espiritualmente sana. Yo quiero compartirle una experiencia personal que nosotros tuvimos con el diezmo y las ofrendas. Y lo dejé adrede al final. Son las 5, tengo media hora todavía. Mi esposa y yo hace alrededor de unos 15, 18 años dejamos de diezmar. Se lo confesamos, se lo decimos. Y lo hicimos porque el Espíritu Santo nos habló y nos convenció a que dejáramos de hacerlo. Y que en vez de dar el 10%, diéramos el 15%. No, there's a big problem there. Hay un gran problema ahí en relación a la ley. Y ese muchos cristianos lo tienen. Conversamos, oramos sobre ello y dijimos, lo vamos a hacer. Y desde hace 15, 18 años estamos dando el 15%. Dejamos de dar el 10%. Las ofrendas las aumentamos. Y hemos tenido mayor abundancia que antes. Ahora ya hay un problema. Eso choca con la ley. Porque la ley dice el 10%.
Entonces viene Dios y me pide a mí, a través del Espíritu, me pide a mí y a mi esposa de que dejemos dejar el 10 y que demos 15. Nos está invitando a que violemos la ley. ¿Qué? ¿Me están entendiendo? Entonces nosotros bien pudiésemos venir con mi esposa y decirle: Dios, ay, discúlpame, pero tú, el dador de la ley, nos estás pidiendo que violemos la misma ley que tú diste, que la quebremos. Porque si decimos que vamos a dar 15, estamos quebrando la ley. Y si quebramos la ley, somos castigables. La ley castiga, eso es todo lo que hace. Envía juicio y castiga. That's all it does. En una corte natural, en lo lógico, la ley dice: por el homicidio que este hombre cometió de tal manera, la ley, el libro dice 25 años. Máximo 25 años. El juez no puede decir: pero yo te voy a dar 60 porque fue grotesco tu crimen. El propio que está sosteniendo el orden de la ley la va a estar violando. He can't break the law. Are you getting this? Hermano, está agarrando esto. Si no entendió nada, no oyó nada, ya se quiere ir, pero escucha esto. You gotta get this. Mi esposa y yo, y no lo estamos usando para gloriarnos en nosotros mismos, nos gloriamos en el Señor y a Él le damos la honra y la gloria, porque nos ayudó a entender. ¿Sabe por qué lo hicimos tan fácilmente? El Espíritu nos lo mostró después. Porque nosotros estábamos diezmando de acuerdo a la ley, sin saberlo. Y lo estábamos haciendo en fe y obediencia. Por eso cuando vienen y nos piden el 15 en vez del 10, ni entendíamos que estábamos violando, que estábamos diezmando bajo la ley. Esos hipócritas judíos que daban el eneldo, el comino y no sé qué más, lo estaban diezmando bajo la ley. That's okay, le dice Jesús. Pero ahora necesitan funcionar en todas las áreas, en mi reino, en fe y obediencia. Abraham era el padre de la fe. Empezamos con Abraham, terminamos con Abraham. Póngase de pie, por favor. Aleluya. La ley pone límites. La ley dice 10%, no te puede obligar nadie a que des más. Que des ofrendas y todo lo demás es otra cosa. Dejemos de, hermano, yo le invito a que deje ese jueguito. Usted que me escucha, hermano, hermana, le amo en el Señor, aquí localmente en el edificio y por YouTube y Facebook, o lo que sea, está escuchando. Deje de jugar ese jueguito que un día le pongo aquí, el otro le pongo allá. Y cada vez que tiene que hacer su sobre, yo me imagino que va a tener un dilema tremendo. Otros quiero invitarle a que salga de la rutina, pero quiero decirle, por favor, gracias Espíritu Santo. Al menos que, escúchelo claramente, al menos que Dios le hable a usted, el Espíritu le habla a usted claramente, que usted sabe que es Dios, que dé más del 10% de su diezmo. Al menos que sea Dios, hágalo. No lo haga por imitarnos a nosotros, le va a ir mal. It's going to go bad on you. You're going to be short. Pero si ese les, incluso lo profetizamos en la reunión de líderes, que Dios iba a estar haciendo una demanda sobre ustedes. Lo dije así porque se vino así. Después me dijo el Espíritu Santo, porque voy a comenzar a algunos de la congregación a pedirles no el 10, sino que más. Pero que sea el Espíritu Santo, por favor, no sea por imitación. Cierre sus ojos un momento. El genuino creyente funciona, trabaja de acuerdo a la fe. En otras palabras, de acuerdo a la fe, así actuamos. Lo que usted cree, eso es lo que usted hace. No lo hace porque la iglesia se lo pide, no lo hace porque hay rótulos bonitos haciéndolo, porque hay bonitos anuncios diciendo cómo puede dar y que es la forma más fácil de hacerlo, mándelo por texto y que el banco y que no sé qué. No lo haga por eso. Hágalo porque usted lo cree. You believe it. Si tiene retención de creer, que no puede creer, pídele al Señor. Haga como aquellos discípulos.
aumentanos la fe. No solo para creer, Señor, que soy salvo y que tengo perdón de pecados, sino que soy alguien que debe de contribuir, no contribuir, tributar. Interesante que Cristo Jesús vio a aquella mujer entregando al templo, así coleccionaba las ofrendas de Dios antes de entrar, un cajón, un cofre, y entregó un centavo, vamos a decir. ¿Qué estaba haciendo Jesús viendo quién ponía? What was he doing there? Curioso, porque sabía que alguien iba a recibir una enseñanza a través de eso. Señor, gracias. Levante su mano. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos, Señor, no solo espiritualmente, sino que lógicamente, y lo que en una forma moral, el practicar, Señor, lo que tú tienes en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a salir de esos huecos oscuros, Señor, que hemos caído, Señor, en creer en cómo mejor hacerlo, y hasta nos escondemos, Señor. Hasta pena nos da, Señor, a estar haciendo lo que está haciendo. Tu conciencia tal vez te ha estado molestando, te ha estado fastidiando, hermano, hermana. Corrige eso. Si tu conciencia te está molestando, no te deja tranquilo en la forma que has estado dando tu diezmo, tu ofrenda o lo demás, o que no lo haces. Quieres, pero no. Es porque tu conocimiento previo que tenías se ha torcido. Por eso el Señor envía esta palabra nueva. Tal vez ya la oíste de otros ministros. Pues bueno, ya son 2 veces que el Señor te está hablando. Ayúdanos, Señor, a seguir viviendo en obediencia y en fe. Que cuando no entendamos algo, Señor, pero yo lo creo. No lo entiendo, pero lo creo. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida de moralidad, no solo en la carne, sino también en el atributo, específicamente de darte a ti lo que es tuyo, lo que tú pides, Señor. Gracias por permitirnos manejar lo tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, explica tú a tu pueblo lo que yo no he podido explicar. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén y amén. Gracias por ver nuestro canal. Esperamos que el contenido le haya bendecido. Ayúdenos y suscríbase a este canal y ayúdenos a compartir el mensaje para que otros también sean bendecidos con la palabra del Señor. Hasta la próxima vez. Dios les bendiga.